Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Pame Jiménez y yo tengo que decir que soy una adicta de las series de televisión y todo lo de cultura pop, sobre todo en mi época de joven, digamos, cuando era una jovenzuela, como que era mi refugio. Entonces para mí eso es muy importante ahora que estoy más mayor. Hola, mi nombre es Ángela Arias y a mí me gusta tanto ver televisión que mi tesis es la excusa para ponerme a ver 5 series de televisión animadas. Y aún así no he terminado mi tesis. Yay. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Bueno, resulta que yo, Ángela Arias, en el año pasado les había dado como la lista de esas lecturas que más me gustaron y había dado una mención de honor porque en ese momento aún no había terminado el libro, pero yo ya estaba segura que yo quería que ese libro y ese autor nos acompañaran en el episodio de Página Cero. Y efectivamente, hoy vamos a contar con la presencia de Jorge Arturo Mora, a quien nuestro gatito Morning está saludando aquí. Cuidado, más bien está dando la bienvenida. Más bien, cuidado, lo ataca. Él es el autor del libro El Nido del Arcoíris. Entonces, Jorge, antes de iniciar el programa, un saludito ahí para la audiencia. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy honrado y emocionado. Y gracias a toda la gente, pues, interesada en leer, en conocer un poquito más. Y muy feliz y ansioso por compartirles todo. Espero estar a la altura. Bueno, y mientras Morning termina de saludar a nuestro invitado hoy, vamos a hacer una pausita y ya regresamos acá en Página Cero. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Página Cero. Y bueno, sí, hoy vamos a hablar sobre una novela que se llama El Nido del Arcoíris. Y según la contraportada, dice que nos trae referencias desde Bob Esponja hasta CSI Miami. De ahí que yo les decía que yo también era asidua de ver series y cosas, y por eso, digamos que al leer la novela, para mí fue muy sencillo identificar a personajes, saber de qué me estaban hablando. Pero queremos hablar primero de la portada. Jorge, nos llamó mucho la atención. Vamos a ver si nuestra interpretación fue la correcta. Bueno, para los que nos están escuchando, la portada es como una mesa de billar con un juego abierto, según yo se dice así, cuando las pelotas de billar están como repartidas por el tablero. Y para mí, la portada, digamos, representa la novela de la siguiente forma, como que la mesa de billar representa la vida de los personajes y las bolas son esas historias, ¿verdad?, que suceden dentro de su vida. Porque de hecho hay 8 bolas y hay 8 relatos, me parece, más un epílogo. Entonces queríamos saber, ¿es así o no? Me encanta esa lectura, la adoro. Está súper interesante. Bueno, obviamente el tema de la portada, que es creación de Pablo Fernando, que hizo un espectacular trabajo. Primero, derivaba de esta preocupación que uno tiene de que no fuese una obviedad, ¿verdad? Me da mucha risa unos memes que han hecho de portadas que son así, que es como la ciudad y los perros y sale un golden con un edificio atrás, ¿verdad? Entonces obviamente no quería algo que fuera tan obvio ni tan lógico en ese sentido. Bueno, la historia en la que deriva todo es que, bueno, la novela es una novela de aventuras con mis amigos de toda la vida y estos amigos tienen sus nombres reales en la novela. Entonces, hace mucho tiempo, una vez estábamos en un lugar jugando y tomé una foto que había salido como borrosilla y me había gustado mucho la foto. Y yo dije, pucha, cuando termine la novela quiero que la portada sea esto, ¿verdad? Pero eran nada más jugando. Yo empecé a escribir la novela en el 2019, terminé en el 21 y empezó el proceso como de buscar la publicación a partir del 22. Y ya la idea de tener como una recreación gráfica no me interesaba nada, quería algo como un poquito más metafórico, entonces quería que volviese a ser este billar, ¿verdad? Mi interés particular, y fue un poco lo que hablamos con Pablo, era que parece que hay alguien que está orquestando todo arriba, ¿verdad? Que es algo que aparece en la novela, que hay un doble narrador, ¿verdad? Que hay alguien que está moviendo las fichas detrás de todo y que pertenecía a este mundo surreal, ¿verdad? En el que
hay una vista desde arriba, ¿verdad? En cenital, hay una nubecita pasando, referenciando ese arco iris, hay plantas, hay de todo, ¿verdad? Es como una idea de alguien moviendo las fichas y que los colores del arco iris estuvieran en las bolas del billar, ¿verdad? Entonces era un poco mi interés y que lo que me gustaba también era que quedaba muy abierto a la interpretación. Y incluso me gusta mucho que también como en los laterales se ve como este piso como un tablero de ajedrez, ¿verdad? Que jugaba un poco también con la misma idea del juego per se, que la novela es un juego que va y viene, un juego sobre un juego, ¿verdad? El ajedrez sobre el billar. Esa era mi interpretación particular, pero me quedo con la tuya, me gusta mucho más. Voy a empezar a decir que es esa, más bien. Nadie se va a dar cuenta. Nosotras teníamos varias consultas, digamos, a la hora de leer el libro y ya vemos que vamos como un poquito encaminadas en eso. Entonces, bueno, Ángel, ¿con cuál pregunta seguimos? A ver. Sí, porque algo de lo que nos acaba de decir Jorge nos descuadra un poco la entrevista, pero eso se vale, eso es bonito. Yo creo que entonces vamos a ir con esa pregunta original que teníamos como mucho tiempo después, ¿verdad? Porque, vamos a ver, sí, en efecto nos encontramos que dos personajes se llaman Jorge y nosotros decíamos, pero él también se llama Jorge, el autor, que tanto es ficción, ¿verdad? Y qué tanto es más bien no ficción. Y ya nos dijo que aquí son las aventuras suyas con sus amigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto, verdad, son estas historias? Claramente hay mucha ficción, no creemos de que hay por ahí un personaje creado por la imaginación de uno de ustedes haya llegado para vengarse, no lo creemos en la vida real, spoiler, pero ¿qué tanto de las aventuras que vemos en el Nido del Arcoíris son las aventuras de Jorge Mora y sus amigos verdaderamente, y qué tanto es las aventuras que les gustaría haber tenido? Sí, creo que es una gran pregunta. Creo que responde un poco más a lo primero que decías, en que el libro comenzó a construirse con que, ¿verdad? Era una carta a la amistad, entonces yo quería ir contando las historias con mis amigos. Pero en el transcurso que las contaba, yo pensaba un poco de que parte de lo rico de la amistad es tener estas aventuras que uno se lleva para la tumba y se las deja entre los amigos como un pacto de sangre, ¿verdad? Entonces me gustaba mucho esa idea y siento que revelarlas en el libro le perdí un poco el encanto a lo que tenía que ser la amistad, ¿verdad? Entonces mi idea era, bueno, la historia que empiezo a contar sí pasó, el inicio en muchos casos quería eso, que fuera algo que habíamos sentido, que habíamos pasado, alguna postal, no directamente, y que luego la historia se fuera por las nubes y se descarrilara y que tuviera un giro y que... Sobre todo para mí lo más importante era que al momento de empezar a leer, nunca supieras qué ibas a pasar, ¿verdad? Bueno, y eso me da un beneficio, que cuando uno piensa en una novela, una carta a la amistad, hay dos problemas actuales. Uno es llegar a los lugares comunes, que era lo que no quería que fuera una novela sobre pegarse grandes fiestas, ¿verdad? Que es como lo más lógico entre los amigos, ¿verdad? Literalmente hacer un hangover a la tica, no era lo que yo quería, sino que también las aventuras de cada grupo de amigos son tan especiales y tan únicas que es igual como haber tenido una aventura con piratas, con la mafia, con todo. Y que por otro lado también me daba la oportunidad de que, obvio, los personajes tienen algo de cómo son estas personas en realidad. En especial, obvio, los personajes buenos de la historia, no los villanos, que esos sí son los que llevan los nombres, o sea... Oscar se llama Oscar, Eric se llama Eric, Jorge se llama Jorge, Fabricio se llama Jorge, José, Daniela, todos ellos tienen su nombre real y yo mientras escribía pensaba en ellos, ¿verdad? Y eso me facilitó mucho escribirlo, pero era un poco también como proteger ese secreto, ese pacto tácito de la amistad. No sé si por ahí va un poco la respuesta que querías. Yo creo que aquí no se trata de buscar las respuestas que una quiera, sino las respuestas que verdaderamente son, ¿verdad? Me parece. Muy bien, muy bien. Ahorita más adelante vamos a hablar justamente de cómo fue ese tema de la amistad y cómo se estableció como esa idea de que fuera como el eje central, porque eso era lo que nosotras considerábamos a la hora de lo que lo estábamos leyendo. Pero otra de las preguntas que queríamos hacer es cómo fue que las series y la cultura pop influyeron dentro de la construcción de la novela y de los relatos. Porque yo le decía a Ángel, para mí, cuando yo lo leía, además de que todo me parecía completamente creíble, desde el barco a pirata hasta... O sea, todo yo nunca me lo cuestioné,
me daba la sensación de que yo estaba viendo una serie de televisión en mi cabeza y que cada uno de estos cuentos era un episodio. De hecho, a cada rato Ángel me decía, relato, y yo, cierto, él siempre les decía episodios. Entonces, ¿cómo fue esa conexión? ¿Eso estaba previamente, ya tenías esa idea en la cabeza? ¿Cómo fue que se desarrolló? Súper. Sí, vieras que eso viene de una relación muy personal y que tal vez me da un poco de pena contar, y es que cuando... No sé, como desde pequeño siempre he sentido que me han estado viendo, ¿verdad? Siempre. Y que, no sé, seguro es un problema de megalomanía o algo así, pero me he sentido como el protagonista de una serie que algún alienígena ve, ¿verdad? Obvio, como niño uno no lo apalabraba de esa manera, pero yo sentía que siempre alguien me estaba viendo. Entonces, me da súper vergüenza contar esto, pero por ejemplo, yo entraba a primer grado de escuela y me imaginaba que era una temporada, y esa era la temporada verde, y toda la línea gráfica era verde, y pasaba a segundo grado y era roja, y así. Y yo me imaginé así toda mi primaria, que eran personajes y que los personajes iban y venían, y en esta, no sé, en cuarto grado aparecían nuevos personajes secundarios. No sé, siempre la idea de la serialización rondó en mi cabeza, y creo que eso estuvo ahí inconsciente a la hora de ya sentarme a escribir esta novela. Que naturalmente yo había hecho algunos intentos de escribir otras novelas antes que no me habían convencido, y esta me ayudó mucho porque la sentía mucho más real y mucho más personal, como por esa misma cercanía. Entonces, un poco como lo proyecté fue pensar en que quería que la novela fuera un híbrido, fuera un bicho raro, que por un lado se sintiera como un cuentario, pero que si vos leías cada episodio en su orden ibas a tener una recompensa, ¿verdad? Entonces el episodio anterior te sumaba esto. Puedes agarrar cualquier relato, creo que lo podrías entender, tal vez exceptuando el de la venganza, y que cada capítulo era medianamente autoconclusivo, pero que todo llevaba a un mismo clímax que lo tenía predeterminado desde el inicio. Y en el camino reírme de varias cosas, como... Obvio, el más evidente es como esto de tal personaje regresará, ¿verdad? Como cuando salían los Avengers y todo esto. Como esta idea de la recapitulación de gente que vuelve en la vida una y otra vez. Y la manera más sencilla de hacerlo también era ubicándolo como con las cosas más cercanas a mí, y que, obvio, ahí corría un riesgo de que la novela se volviera muy generacional, ¿verdad? Por el tipo de cosas que hablaba, por hablar de CSI, por hablar de Bob Esponja, por hablar de que, por ejemplo, el remate de un episodio necesitas conocer uno de los personajes de la serie tal vez para que cliquee más con vos, pero que a la vez, si ya estaba haciendo un bicho raro que quería que fuera un híbrido entre cuentario y una novela corta, pues de ahí démosle, ¿verdad? Quería que tuviera como un poco ese aliento propio. Yo me acuerdo que en diciembre del 2023, cuando estábamos grabando el programa de cierre y que yo estaba recomendando como una mención de honor a esta novela, en ese momento mi pregunta, cuando yo estaba leyendo la obra, yo decía, ok, pero ¿qué me va a diferenciar esto entre una recopilación de relatos y una novela? Porque, nuevo, cada capítulo, como dice Pamela, cada episodio son autoconclusivos. Yo decía, ¿qué es lo que lo convierte en una novela? ¿Que tiene personajes en común? No lo sé, porque he encontrado recopilaciones de cuentos que tienen personajes en común, y me llevó como al final. Pero yo lo que quisiera saber entonces aquí es, ¿dónde está esa línea divisoria entre la recopilación de cuentos y novela? Porque al final decidí decir, esto es una novela. Sí, es una genial pregunta. Creo que si hubiera que meterla así en un librero y distinguir la etiqueta, creo que apunta más hacia la novela corta, por eso mismo que decís, ¿verdad? Porque todo se encamina hacia un punto climático que de alguna u otra manera depende de lo anterior. Pero realmente lo que quería era simplemente jugar con eso. No quiero jugar como, ay, qué subversivo, ni nada, ¿verdad? Pero, ¿qué importa, verdad? O sea, ¿qué importa lo que sea esto que se está engendrando? Demos de viaje. Y creo que también las primeras personas que yo les pedí como la revisión del texto me dijeron que les gustaba eso, que era una cuestión rarísima, que no habían tal vez leído algo así particularmente, y que a mí, bueno, yo siempre he dicho que los libros, los textos, las crónicas, los ensayos que más me gustan no siempre son mis favoritos por lo que dicen, sino por cómo se dicen, ¿verdad? Entonces, para mí, el hecho de que la forma fuera tan abstracta, tan, no sé, fuera de una misma línea, era algo. Y creo que también un poco intencionado de que eso, siento yo, enganchaba un poco más a lectoras a llegar hasta el final para ver si era eso, si era una novela o si era un cuentario. Entonces, creo que esas fueron ya un poco
reflexiones que hice posterior, pero creo que me gusta que hayan sido así. Si nos escuchan como riéndonos y así un poco dispersos, es que Morning hoy está particularmente juguetón. Demasiado. Recapitulación, Morning es el gato de Pamela. Yo creo que Morning está muy interesado en Jorge porque lo ve alto. Creo que sí, está acostumbrada a verme a mí, que soy como de llaverito, y dice, Pero ¿qué está pasando? fascinadísimo. Pero está súper... Sí, cuidado, Teroña, porque tiene las uñas largas. Sí. Ya Teroño. Ay, no puede ser. Apenitas, tranqui. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una pausa para ver si podemos controlar a Morning un ratito y ya casi regresamos con más. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras aquí en Página Cero. Morning sigue al acecho, entonces prepárense para la venganza de Morning. Él es el villano de esta historia. Sí. Es como Carosejo. Carosejo es uno de los villanos de la novela El Nido del... ¿Cómo es? El Nido del Arcoíris. Todo mal, ya diciendo el nombre del libro del que está hablando, todo mal. Ok, estamos perdidas como entre dos preguntas porque las dos se relacionan de alguna manera a lo que usted acaba de decir. Y me preocupa un poco que Spotify o YouTube me vayan a censurar por lo que voy a decir. Que quede muy claro, Página Cero no apoya el uso indiscriminado de drogas. Pero con eso dicho, queremos saber qué se fumó usted mientras estaba realizando esta novela, porque ¿de dónde vienen todas estas historias tan locas? Es muy loco. No, genuinamente, les voy a ser completamente honesto. No hubo una letra que yo escribí, o sea, todo fue escrito sobrio, se los puedo prometer. Es todo desde que empezó. Pero sí, fue un momento de la vida, no sé, que mi creatividad me encaminó hacia eso y estaba... no sé, creo que obviamente uno se termina influenciando por lo que está leyendo y en ese tiempo estaba leyendo mucho a Chuck Palahniuk y a David Foster Wallace, que no particularmente escriben sobre cuestiones así de surrealistas ni nada, pero sí tienen un estilo muy disparatado y un humor como, ¿verdad? Muchas veces muy incorrecto, muy descalabrado en sí mismo, y entonces yo quería hacer algo así, como un poco superlativo. También, es mi primera publicación, entonces no había nada que perder, ¿verdad? Y las cosas que había escrito antes, o sea, había escrito un thriller, pero horrible, rígido, ¿verdad? Que me faltaba sabor. Había escrito otra novela corta que me parecía aburridísima y yo decía, no, en esta vez quiero que sea lo que tenga que ser, aunque sea una estupidez y a nadie le gusta, no le gusta, pero al menos no me voy a poner de una camiseta de fuerza, ¿verdad? Entonces... yo no sé cómo empezó a pasar. Bueno, la historia de, por ejemplo, relacionándolo con tu primera pregunta, la historia de Carosejo es real. Digamos, yo cuando estaba en la escuela, yo escribía libros que eran un crossover entre Bob Esponja y Kim Possible, que creo que ahí lo cuento, y eso es completamente real. Y mi amigo Oscar, yo quería que él fuera el villano y le di vuelta el nombre, y eso lo escribí cuando tenía 12 años. Y cuando estaba escribiendo este capítulo... que yo debía tener como 23 años, 24 años. Dije, mira, Carosejo era muy gracioso. O sea, me pareció un personaje divertido, lo voy a retomar y lo voy a hacer, aunque no se entiende, lo voy a hacer. Entonces como que venían muchas ideas también paridas desde la locura de la infancia, ¿verdad? De ideas que uno tenía ahí cultivadas desde antes.
y que nada más quería que explotaran, ¿verdad? Y otro ejercicio que me ayudó mucho para hacer esas loqueras es que en 2 oportunidades había hecho esta dinámica que creo que ya está muy en desuso. Que en octubre mucha gente hace esto del Inktober, que es una ilustración por día. Y El nanograimo. ¿Hizo el nanograimo usted? hice el Plotober, no sé si será lo mismo. Bueno, no, perdón que le interrumpiera, es que me sentí identificada así. Pero cuéntame qué es, El nanograimo es el National Novel Writing Month. Es en noviembre. Ah, no sabía. Yo hice mi primera novela publicada, la hice en el nanograimo. Oh, Ujú. De hecho, wow. queremos hacer un programa Eso esta está muy temporada cool. del nanograimo. Pero perdón que lo haya interrumpido. Todo bien. Perdón, siga. Y yo por el otro lado, yo en octubre hago el Spreadtober de BTS. Eso Muy es toda bien. mi aporte en ese sentido. Muy bien. Sí, como había salido el Inktober, hicieron el Plotober, que era hacer un mini relato por día. Entonces, de ahí era me parecía un estallido creativo horroroso al punto de que al día 20 ya uno estaba seco de ideas, ¿verdad? Entonces yo lo logré hacer, pero algunos días eran buenos, otros días eran malos. Y entonces, como yo ya estaba cansado, decía, ay, voy a terminar este Plotober de hoy a lo estúpido, ¿y qué importa? Pero algunos funcionaban. Obvio, ninguno desembocó en ningún capítulo, pero sí me había quedado esa maña como, ya y démosle, ¿verdad? A ver qué pasa. Pero sí, viera que varias gente me ha preguntado que qué me mandé cuando escribía eso, ¿no? Es súper... es un excéntrico. Es muy volado. Es muy volado, sí. Y está bien, digamos, una si le gusta leer este tipo de cosas, está súper bien. Y si no le gusta a una leerla, por lo menos la experiencia, el trip, el viaje, está muy interesante. Es un tripsazo, sí, es un trip. Completamente. Y es que me llama mucho la atención porque es como incluir todas estas cosas de lo que viví con mis amigos, plus ser libre como un niño a la hora de escribir, ¿verdad? Y aquí tenemos una pregunta, porque nosotros nos preguntábamos, ¿en cuál género literario se podría enmarcar esta novela? Y después dijimos, ¿será necesario enmarcar las publicaciones siempre en esta etiqueta, verdad? Y lo preguntábamos porque algo que yo le decía a Ángel era que, o sea, por supuesto que todo esto pasó. O sea, yo nunca tuve, que es algo que a mí me cuesta mucho con ficción, ¿verdad? Yo soy muy de no ficción, ¿verdad? Soy como más tirada a esa onda. Y cuando yo leo ficción o fantasía o tal, me cuesta muchísimo esos, digamos, como validar esos espacios fantásticos. No sé por qué. Pero lo que más me llamó la atención es que en esta ocasión todo me lo creí, absolutamente todo. Entonces nosotros decíamos, bueno, en nuestra cabeza podríamos decir que es un realismo mágico tico a los 2020s, por ejemplo, pero queremos saber como cuál es tu posición al respecto. Uy, me encanta esa. Esa nunca me la habían dicho, porque lo que yo hice cuando me empecé a pasar el borrador para que la gente lo viera, yo le preguntara, ¿y qué es esto? ¿Qué te parece que sea? ¿Verdad? Y entonces alguien me decía, no, es una novela de aventuras. Y yo, sí, creo que es una novela de aventuras. Cuando fue la presentación, creo que me dijeron, otro me dijo, no, es simplemente una comedia, ¿verdad? Y yo, me parece válido. Otros me dijeron, hubo uno que era como una novela de aventuras surrealista, que creo que lo es, pero es muy impreciso, ¿verdad? Entonces yo dije, no sé qué es, ¿verdad? Es lo mismo como lo del cuentario o novela corta, ¿verdad? No sé bien qué es. Creo que me gusta mucho el realismo mágico porque creo que sí. Y creo que tal vez se vuelve verosímil porque hay muchas verdades escondidas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el capítulo que es un poco... Bueno, hay muchos géneros además, ¿verdad? Por ejemplo, hay un capítulo que no tiene nada de gracioso, que es el de la pesadilla de Fabricio, ¿verdad? Que es un poco más psicológico, terror, digámosle. Y lo que se cuenta era una historia que había en el colegio sobre esos huesos, ¿verdad? Entonces tal vez uno se lo termina creyendo, tiene esa idea como de realismo mágico porque parte de esas mismas verdades, ¿verdad? Entonces, no, me encanta. Yo, como te digo, a mí cuando me preguntan, yo digo, es como, es una novela de aventuras, pero como muy fantástica, es lo que siempre digo. Pero, yo no sé, yo supongo que la gente, sobre todo, empieza a leer el primer capítulo y cuando sale lo del cagainodoro, es como que... Y que además algo que hice muy intencionado es que la primera página se ve muy seria. Parece que viene una novela súper seria, ¿verdad? Y entonces, no sé, como que quería hacer ese juego de que... ¡Pum! De repente sale una cuestión ahí de un cagainodoros y se apagan... Y es también eso, como una serie de televisión, se apagan las luces, un personaje se saca una pipa desde atrás como en las caricaturas, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que al igual que la novela en sí misma
Es como un híbrido, hay distintos géneros habitándose en cada capítulo y quería eso, que fuera un híbrido de muchas cosas. Bueno, mientras ahí Morning sigue sus ataques, ahí siguen, digamos, lo que escuchan así sobre la mesa o algo moviéndose es Morning. Lleva viendo sus ataques mientras habla. Exacto, o Jorge riéndose un poquito mientras que nos habla, es porque Morning está apuntando a su mano fuertemente, pero aquí lo tenemos, o sea, es más, voy a intentar tomarle una foto para subirla el día que subimos este episodio. Eso está muy bien. Ok, mientras Pamela intenta ahí con esa foto, que espero que eso haya quedado grabado bien porque estamos todos muy interesados en el gato y no en los micrófonos. Se fue el gato, dijo, no me van a robar el alma con el teléfono, no me van a tomar mi foto. Bueno, sigamos entonces con esta conversación. Usted ya nos estaba contando como que en esa época usted estaba leyendo algunos autores y que de alguna manera entonces le estaban influenciando de alguna manera o influyendo. O cualquiera de los dos. Sí, es que se me fue la conjugación verbal. Que dicha que yo también escribo, ¿verdad? Qué vergüenza. Bueno, que ellos le ayudaron a usted como a encaminar esta historia, de alguna manera la presentación. Okay. Pero hubo también algunos otros escritores que valiera la pena mencionar. Nos preguntamos si de repente hay algún escritor o escritora tica o tico, pensando también eso como que decimos, es un sabor de realismo mágico o de surrealismo a la costarricense. Entonces queríamos saber de dónde también vienen otras inspiraciones. Sí, es una muy buena pregunta. Realmente, o sea, voy a recomendar, digamos, un autor que a mí me influyó, pero como inspiradoramente, porque su obra no tiene absolutamente nada que ver y que me empujó mucho como a la escritura, que es el poeta Adriano Corrales, que también tiene algunos libros publicados como Adriano de San Martín, que él escribe poesía de otras cosas, pero que, pues, sus poemas son buena parte, pero tiene una obra muy prolífica, tienen una narrativa de muchos giros repentinos a veces, ¿verdad? Y que el último verso cambia la historia, ¿verdad? Entonces, como que eso era un poco lo que también quería hacer, pero ya con prosa, ¿verdad? Como que va por ahí y pum, hago un giro al final, ¿verdad? Como tener mucho remate. Entonces, digamos, él fue muy, muy importante cuando lo estaba escribiendo, como su consejo y demás, aunque tal vez no temáticamente fuera por ese lado. Sí, como estilísticamente, bueno, ahora les decía de Palahniuk, de Foster Wallace. Parte de lo que quería hacer era tocar muchos tropos clásicos, ¿verdad? Como lo que podía ser una historia de piratas, que uno de mis libros favoritos es La Isla del Tesoro, que obviamente tiene mucho de eso. Hay un personaje que se llama Ismael, eso obviamente no había la referencia, ¿verdad? También hay otros personajes más escondidos que reflejaban, no sé, que también me gusta un poco tenerlos guardadillos como para que cuando la persona lo vaya descubriendo, pero que están escondidos en pequeñas conversaciones, ¿verdad? Como cuando aparece un personaje, ¿cómo se llama? Es que se me confunde. Es que lo que pasa es que este personaje, que es muy importante y que desencadena al final, estaba inspirado en alguien real y no me acuerdo cuál fue el nombre que le puse en la novela. Lo podemos Christopher. Vamos a revisarlo porque... Es Christopher, creo. Sí. Es que creo que él en la vida real se llamaba Christian. El del... Ok, ahí yo hice una cuestión en edición porque hubo un spoiler... Heavy. Entonces... Ajá, Christopher, todo bien. Sí, por ejemplo, en sus conversaciones hay muchas referencias ocultas de otros autores, ¿verdad? Por ejemplo, hay un momento en el que habla de... ¿Verdad? Que referencia a una novela que hablaba sobre una película porno de Hitler, ¿verdad? Entonces está ahí escondida. Muchas cositas así pequeñas que creo que en una relectura tal vez pueda ser jugoso para alguien. Son como golosinas ahí dejadas, ¿verdad? Entonces sí, iba un poco encaminado hacia, como tomar los tropos clásicos y darle vuelta a una historia de terror, a una historia sobre mafia, al thriller como tal, a la investigación. Entonces iba un poco por ahí. Yo tengo una pregunta, porque hablábamos un poquito al inicio de que, bueno, que también parte de la novela es el eje central es la amistad y esta dinámica entre amigos y tal. Ya nos contaste que un poco sí hay historias reales, digamos, de esa interacción con compas y tal.
Y hemos hablado de cuál ha sido nuestra percepción de la lectura y de otras personas. Pero ¿qué pasó con la lectura que hicieron tus amigos? ¿Cuál fue su percepción, digamos, de verse reflejados y reflejadas sus historias, pero no tanto? Me explico, como tengo la curiosidad de saber qué fue lo que ellos consideraron. Sí, bueno, lo que ha pasado con ellos es que han sido muy agradecidos de que las historias que inspiraron esos momentos no fuesen contadas, ¿verdad? Entonces, es como un homenaje a la amistad. Entonces, han sido como muy conmovidos por aparecer en la novela. Ha sido muy gracioso porque, digamos, una persona que no conozco subió un día que lo fue a comprar a la librería, ¿verdad? Y fue como, me buscó en Instagram y puso @ a mí, hace mucho lo quería comprar. Y resulta que luego me cuenta que ya en esa historia que subió, José, que es uno de los personajes, era amiga en común. Y él le dijo, ay, mae, yo salgo en el libro, yo salgo en el capítulo 6, no sé, no me acuerdo cuál es. Y era como, en serio, sí, búsqueme. Y sale ahí José, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que es muy bonito porque las personas están ahí, ¿verdad? Es como, no sé, cuando hacen una película y la persona aparece de alguna otra manera, ¿verdad? Entonces, por dicha, el libro llegó a tierra firme y se publicó y ha tenido su camino y ha llegado. Entonces, ellos muy agradecidos. Tal vez hay personajes, todos están muy hiperbolizados, ¿verdad? Pero tal vez Oscar es el que más me dijo que por qué lo retraté tan hiperbolizado, porque es un maniático en el libro y es como compulsivo y todo, pero obvio le gusta mucho y más bien se divierte, dice que lo leen una y otra vez, ¿verdad? Porque es como verse en la película, entonces es muy divertido. Hubo algo que usted acaba de mencionar que yo dije, ¿por qué no le hemos hecho esa pregunta, verdad? ¿Y por qué ni siquiera la habíamos pensado? Y es precisamente el camino de publicar una novela tan loca, tan trippy, ¿verdad? Tan fumada. ¿Cómo fue ese camino de llegar a publicarla? Porque de repente una pensaría dos cosas. Ya está muy normalizado que se publiquen historias, no irreverente, pero tal vez fuera de lo ordinario, ¿verdad? Como para no seguir publicando lo mismo, pero por otro lado también una podría pensar, no, es que corta demasiado con lo que la gente está acostumbrada a leer y más bien sería un riesgo que se está jugando la editorial para publicarlo. Entonces, ¿cómo fue ese camino hasta llegar finalmente a Encino Ediciones? Es muy interesante lo que decís porque uno sabe que ciertas... es como los premios Oscar, ¿verdad? Uno sabe cuáles películas pueden entrar a criterio de ciertas academias y demás y otras... Y simplemente no, y para gustos colores y para formas lentes, ¿verdad? De ver las cosas. Yo obviamente sabía que esta era una novela a la que no podía ir a concursar, a un concurso público, porque ya las de perder, ¿verdad? Todo depende de un jurado, ¿verdad? Y yo decía, las posibilidades de que se quiera algo más canónico, algo más universal, porque como decía, es una novela un tanto generacional. Como más rígido, sí, en estructura, ¿verdad? De, sí, esto es un relato con tales y tales características. Esto es una clara novela, esto es un claro comentario, esto tiene de A, va de, ¿verdad? Y yo sabía que eso no era. Entonces, iba un poco el desafío por ahí, de creerme lo que era valioso, de creer que a la gente le podía interesar, ¿verdad? Pero por dicho, en ese momento, bueno, Juan Hernández dirigía la editorial, ¿verdad? Él era el director, entonces me le acerqué y a él le pareció que era muy valioso de que fuera esto, ¿verdad? Algo que tal vez le hablara a otro tipo de población, a otro tipo de generaciones, que conectara más, que vieran cosas que le fueran cercano. He tenido una experiencia muy bonita porque cuando se publicó el libro, que fue esta semana, hace un año, casualmente. ¡Oh, wow! Esta semana cuando estamos grabando, no cuando está saliendo en emisión, cualquier cosa. Exacto. Hoy estamos 21 de abril, para que vayan haciéndose los matemáticas ahí. Exacto. Cuando se publicó, tuve un camino muy bonito porque, o sea, no fue como gira de medios, ¿verdad? Ni una carajada así de bestseller, ¿verdad? Pero sí tuve varias giras en colegios, hablando con, sobre todo, adolescentes, que yo sorprendido de que me invitaran, pero la novela habla de cosas incómodas. Yo creo que más que la violencia, especialmente el tema de la pornografía, que está muy presente, y que existen muchos tabúes y alergias a eso, ¿verdad? Que la novela los agarra por otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo conversando con chicos de una novela que tiene la palabra pornografía o la palabra cagainodoros o un montón de cosas rarísimas, ¿verdad? Y ellos estaban entusiasmados, me pedían que la novela quedara en las bibliotecas de los colegios,
Y al final de cuentas es una novela que también expira mucho a ese periodo de la vida, a estos amigos con los que uno crece en la adolescencia. Bueno, otra cosa que me dijeron de los géneros, me dijeron que era un coming of age. Yo creo que también lo es de alguna manera, como un coming of age surrealista, me habían dicho. Y eso también me gustaba. Entonces creo que es muy bonito y muy agradecido, ¿verdad?, de que el libro tuviera un camino y que pudiera llegarle a tantas personas, sobre todo mucha gente, incluso la gente que está en el cole de generación Z, ¿verdad? Pero aún así le termina resonando, y lo que yo siempre he tratado de conversar cuando hablo con ellos es como, o sea, para mí la lección que aprendí es que uno puede escribir lo que quiera, de que la figura del escritor no es la que del mae que está encerrado en el castillo, de que se puede escribir un capítulo en su blog de notas del celular y eso puede ser valioso, y puede ser valioso no solo para usted, sino para otras personas. Entonces, como quitarse los miedos, sacudirse, escribir, no ponerse techos, ¿verdad? Y aunque parezca una estupidez, tal vez a los 3 meses haya algo ahí valioso que pueda germinar. Entonces, no sé, un poco mi reflexión va por ahí. Y esto que nos decís justo, nosotras lo hemos hablado en algunos momentos, y es este tema de una lee, ¿verdad? Y es más probable que disfrutes una lectura si te sentís identificada o identificado con la historia, con tal, ¿verdad? A que nosotras poníamos el claro ejemplo de cuando nosotras leímos Mamita Yunai. O sea, ahora tenemos todo el conocimiento de contexto, de tal, pero a mí eso, a los 15, 14, no sé cuántos años tenía, no los entendía, ¿verdad? No lograba comprenderlo. En cambio, luego empecé a leer otras novelas, como, qué sé yo, Persona Normal, o, claro, por ejemplo, la de Bajo la misma estrella, y así. Totalmente. Que sí generaban como una empatía, me podía ver yo reflejada en la historia, en los miedos de los personajes y tal. Y eso me abrió un camino muchísimo más sencillo a la literatura. Entonces, que tuanis, digamos, que también tuviste la oportunidad de trabajar con adolescentes, sí, y que se entusiasmaran por tener un libro en sus manos y verse reflejados. Eso está súper chiva. Sí, vieras que fue muy bonito eso, porque me decían como, es que yo no sabía que la literatura, que un libro podía hacer esto, ¿verdad? Me acuerdo que me dijo un muchacho en un cole, y yo, qué tuanis. Sí, o sea, puede ser lo que usted quiera, ¿verdad? Y algo que también que eso no fue predestinado. O sea, yo iba escribiendo la novela y cuando sentí que tenía que terminar, terminó. Pero que me han dicho que la mayoría de gente lo ha leído de un corretón, ¿verdad? Entonces, con los chicos me decían mucho eso, como que pudieron empezar y terminar una lectura de un solo, y eso no es la norma habitualmente para ellos. Eso es lo que me decían. Desconozco actualmente cómo está el currículum y las mallas, ¿verdad? De qué se lee ahora, pero me hizo sentir muy honrado y muy feliz de que, un poco lo que decía, que para mí lo más importante como autor, y sigo escribiendo, y para mí lo más importante son las formas de que sea rico de leer, de que la gente lo pueda disfrutar, y que obvio haya algo de fondo y cosas interesantes, pero que eso, que pueda resultar como refrescante, que la gente la pase bien, que no se les olvide que aunque pueden haber temas de fondo importantes, es un acto de gozo, ¿verdad? Y suena como un cliché, ¿verdad? Porque son frases súper prostituidas, ¿verdad? Pero que es que hay un gozo, y no hay que fijarse, y a veces tampoco hay que tener las grandes pretensiones de fondo para que el conjuro de la escritura funcione, ¿verdad? Me llama mucho la atención que usted haya pensado que esta novela no tenía como oportunidades en concursos literarios, cuando yo me he leído obras ganadoras bien voladas también, bien difíciles de repente como de entender, o que tal vez yo en ese momento no las había entendido, no sé si por juventud, por inexperiencia, por lo que sea, y qué mal que inexperiencia y juventud hayan salido juntas, perdón, sí, a las personas jóvenes, ¿verdad? Pero que yo en ese momento no las pude entender muy bien, y que aún así su historia, por más volada y fumada que está, como dice Pamela, todos nos lo creemos. Yo le decía a Pamela que esto es por el pacto de ficción, le decía a ella. Aquellas personas que no saben qué es el pacto de ficción es cuando vos vas al cine o abrís un libro, lo que sea, y vos decís como audiencia, me voy a creer lo que está aquí, y el autor o el director o lo que sea, el dibujante, te sigue las reglas del mismo mundo que planteó y vos te lo crees. Eso es el pacto de ficción. Bueno, yo me lo creo todo en la novela El nido del arcoíris. Yo creo que sí tenía un potencial ahí para ganar algún premiecito. Lo que me hace preguntarme ahora, Jorge Arturo Mora, que está usted, espero yo, todavía escribiendo, ¿se lanzaría entonces con algún nuevo proyecto a participar?
o qué más o menos está trabajando usted, que es importante que no haga tampoco mucho spoiler porque si no entonces ya no puede participar en algunos concursos. Yo lo que iba a decir es que si viene segunda temporada. Qué risa, qué risa. Vieras que eso me han dicho un montón, porque como es como una serie, ¿verdad? Entonces la gente me ha esperado. Y lo que estaba haciendo en mi Instagram, mi Instagram no es como un fanpage, ¿verdad? O sea, no es como que me siga gente que sea Jorge Arturo Mora escritor, ¿verdad? Jorge Arturo Mora civil. Y a veces subo estupideces. Y me he encontrado en Moravia un montón de lugares, bares, pulperías que tienen la palabra El Nido. Y entonces me gusta hacerle montajes. Entonces hay una pulpería por ahí en Moravia, como por el parque, que se llama Super El Nido. Sí, Super El Nido, pero tiene el Super abajo. Entonces le hice un montaje que era El Nido del Super Arcoíris, que esa iba a ser la secuela, ¿verdad? Entonces me han pedido mucho eso. Sí, bueno, obvio, he pensado mucho en hacer unos adiciones, ¿verdad? Historias que también fueron escritas en su momento. Me gustaría mucho escribir una secuela muchos años después, la verdad, en mucho tiempo. Porque también de ahí fue escrita en un momento particular, o sea, fue una novela que se escribió entre el 2019 y el 2021, o sea, se escribió hace mucho y hasta el año pasado salió. Entonces, en este momento no escribo así, entonces sería un poco como, esto lo escribió otra persona, ¿verdad? Sería como tal vez regresar a sus orígenes. Sí, de hecho, he estado revisando muchas cosas que escribí en ese tiempo y digo, mira, esto sí está homogéneo, ¿verdad? Pero si ahora me pongo a escribir, inventar unos 7 capítulos, no me salen, ¿verdad? Pero sí, tengo, bueno, ya 2 cosas en camino que he seguido escribiendo y ha sido curioso porque, de nuevo, no es que tenga este montón de fans que me bajo de un taxi y me piden fotos, pero digamos, esa persona que subió esa foto el otro día, que no la conocí y me sigue en Instagram, me dijo, uy, porfa, escriba más, pero sigue escribiéndolo así, ¿verdad? Y, digamos, tengo ya ahí un proyecto concluido que, digamos, es el lado B de esto. Digamos, es una novela muy luminosa y este proyecto que ya tengo concluido, que estoy encaminando, es la otra parte del espejo, ¿verdad? Es otra cosa distinta. Y igual tengo otro proyecto ya muy bien encaminado, que es de no ficción, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no fue como una decisión que estoy haciendo deliberada, ¿verdad? O sea, capaz si no logro publicar ninguna de estas dos y publico otra cosa más parecida, pero siento que uno como el más poser, ¿verdad? Uno a veces oye a los músicos hablar de cuando pegan su primer disco y que intenten hacer que el segundo no tiene que ser igual. Y creo que me está pasando un poco eso, que quiero que sea una cosa muy distinta, sí muy generacional, digamos, porque este segundo proyecto, que también es de ficción, tiene muchas referencias. No sé, por ejemplo, hay un momento que hace una cosilla ahí a Criminal Minds, por ejemplo, y cosas así. Pero quiero eso, como que siga siendo muy generacional, pero otras cosas distintas porque el mago no puede hacer el mismo truco 2 veces o a nadie lo va a sorprender. Pero bueno, espero que funcionen y espero que vean luz, que es lo más importante hoy. Creo que los autores también tienen derecho a experimentar y no a casarse con un solo género literario o con una sola temática, digamos. Sí. Creo que como arte pueden evolucionar con su arte. Sí, o sea, realmente de este segundo proyecto que les contaba, ni siquiera es prosa, ¿verdad? Y el otro es no ficción. Entonces son cosas como muy distintas que me tienen muy emocionado. No ficción para mí es tal vez un poco más fácil porque soy periodista de formación, ¿verdad? Entonces es como un proyecto más fácil de encaminar porque por muchos años es lo que he escrito todos los días, ¿verdad? Pero la parte de ficción y así, creo que hay un desafío, como decís vos, experimentar, jugar, ver otras cosas. Y también lo que uno esté pasando en un momento de vida también, ¿verdad? Entonces va un poco por ahí, pero emocionante. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, yo creo que ya vamos llegando a la parte final de la entrevista. Para quienes estaban atentos a las aventuras de Morning cazando a Jorge, les quiero contar que, como buen villano, cuando empezaron a decir que íbamos a tomar evidencia de su crimen, huyó y dijo, no, aquí a mí nadie me va a inculpar de nada. Está dormido en el sillón. Pero bueno, Jorge, contanos dónde la gente puede encontrar más información de la novela, de tus publicaciones, que te sigan un poco como el hilo, el rastro, para saber más sobre estos nuevos proyectos y demás. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, el libro se puede conseguir en Librería Internacional, vale 8,000 colones. Yo realmente
tengo mi Instagram abierto y es como la gente me ha contactado. Entonces, de ahí me pueden seguir. Salgo como Jorge Arturo Mora. Y extrañamente siento que LinkedIn ahora funciona muy bien para eso. Entonces ahí medio estoy intentando ser un poco más activo, pero igual... ¿LinkedIn o Instagram? LinkedIn, o sea, Instagram de fijo, pero siento que en LinkedIn también Oiga. a veces me gusta como compartir cosillas, sobre todo, bueno, el año pasado estuve como con muchas charlas, entonces como compartí un poco por ahí y es una manera más fácil de contactar, entonces igual salgo como Jorge Arturo Mora. Yo espero pronto, como poder ya construir un blogcito, un portal, un sitio web más formal, más pensando en estos otros proyectos que le estoy metiendo muchas ganas y poder seguir haciendo pues carrera como escritor, que es el gran deseo que uno tiene, pero eso, siempre a un clic de distancia para conversar y así. Y más bien ha sido bonito que la gente ha tenido la confianza de venirme a hablar, entonces es chido, es chido. Bueno, y nosotras también. Si nos quieren seguir a Página Cero, estamos en nuestras redes sociales que son PG0CR en Instagram y PG0 en YouTube, Facebook y en el Twitter, pero en el Twitter es de mentiras porque jeta, no hemos vuelto por ahí. Además ahora se conoce como ex. Y también estamos en Patreon como PG0. Si alguien ahí quiere ser un mecenas, ser una mecenas y apoyar a que el proyecto siga creciendo, pues los queremos mucho. Muchas gracias. Y les agradecemos muchísimo, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él vino hasta acá, hasta Tres Ríos, un domingo que ya casi llueve. Por cierto, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Y a ustedes por escucharnos. Esperamos que estén disfrutando muchísimo su lectura y nos escuchamos pronto. Bye, bye. Gracias. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!